Elección del cuarto vicepresidente de la República en un solo periodo de gobierno. La caída y sucesión de 3 vicepresidentes en menos de 4 años da cuenta de cómo, entre otros aspectos, la corrupción ha afectado especialmente al gobierno del señor Lenín Moreno. Y claro, en las últimas horas, la elección vicepresidencial de la señora María Alejandra Muñoz Seminario. ¿Cuál es la opinión, el punto de vista? Está con nosotros la doctora Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de la República. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Adelante, le escuchamos su primera impresión sobre el tema Gracias, Wilman. planteado. Un saludo y una precisión. Ex vicepresidenta y también expresidenta de la República. Usted lo sabe bien. Bien, realmente yo creo que sí hay que hacer una diferenciación de los 3 ex vicepresidentes del gobierno de Moreno. 2 cayeron por corrupción, que se trata del señor Glass y del el caso de Otto Sonnenhorstner, yo creo que es diferente porque él renuncia probablemente por una probabilidad de una campaña electoral, ¿no? Entonces, son casos diferentes, pero lo que realmente es grave, el que prácticamente estamos hablando de un presidente por año de gobierno, ¿no? Durante los 4 años, 4 vicepresidentes. Y eso es complicado en temas de estabilidad, de imagen que se presenta al exterior. Y por supuesto, esperemos que en el caso de la actual elegida vicepresidenta de la República, pues culmine el periodo conjuntamente con el presidente Moreno. ¿Por qué cree usted que no resultó electa quien estaba en la primera de la terna, doctora? ¿Por qué cree usted? Probablemente jugaron en su contra algunas situaciones. El último escándalo que se tiene por las declaraciones o por la transmisión de las grabaciones de las conversaciones entre 2 asambleístas, ¿no? Mendoza y Azuero, en que le mencionan en repetidas oportunidades, pudo incidir, pero también probablemente no consiguieron la mayoría en la asamblea, algún tipo de resistencia de la asamblea frente a la actual ministra de gobierno. Por eso sale escogida lo que es absolutamente inusual, la tercera persona de la terna, porque normalmente hay consensos respecto a la primera persona, como ha sido en anteriores oportunidades también. Entonces, realmente sí fue un caso un poco sui generis el que ocurrió el día de ayer en la Asamblea Nacional. Me imagino que la señora Romo seguirá como ministra de gobierno, el segundo candidato, Roldán, pues seguirá también muy cercano al presidente de la República, y tenemos, yo no conozco a la actual vicepresidenta designada, porque también hay que diferenciar entre quienes hemos sido elegidos por el pueblo, somos mandatarios, ¿no? Quienes han sido elegidos por el Congreso son designados, o sea que hay una diferencia radical entre haber obtenido el voto en las urnas a haberlo obtenido en una situación de elección en el Congreso por la situación, en el Congreso o la Asamblea, en este caso por la situación que se presenta por la salida de un vicepresidente. Un medio de comunicación como Ecoavisa también publicó parcialmente la transcripción de un diálogo entre los legisladores Daniel Mendoza y Eliseo Azuero que hacen alusión precisamente a la señora o señorita ministra de gobierno. ¿Pudo haber sido también determinante esta situación de que un medio de comunicación jugó al desenlace frente a denuncias de corruptela que ya se Probablemente conocían? también, claro, probablemente también hubo esa situación, eso lo mencioné como primera situación en que indudablemente esto ocurre en la víspera al proceso eleccionario, y entonces seguramente también algunos asambleístas tuvieron preocupación de elegir una persona que podría ser cuestionada, que habría sido gravísimo para el gobierno, porque indudablemente otra persona cuestionada en el cargo de vicepresidencia de la República sería bastante complejo. Yo creo que el gobierno debía tener mucho mayor cuidado en elegir a quienes coloquen una terna, y a veces evitar el que sean personas demasiado en el círculo, en la mesa chica de la que he hablado, para más bien pensar en personas que podrían tener un perfil bueno fuera del gobierno. Pero bueno, eso no lo ha hecho. Las cosas están dadas, esperemos que al menos en ese frente haya una cierta tranquilidad y que enfrentemos los ecuatorianos todos los otros retos que tenemos, el coronavirus, la situación económica, los temas de educación que me preocupan muchísimo, y estamos también en un periodo electoral ya, yo diría casi ni preelectoral, sino electoral, porque ya empiezan a jugarse las fichas en el tablero del ajedrez de la política, y sabremos, me imagino, en poco tiempo más, quienes definitivamente se lanzan al ruedo
para candidatizarse a las principales magistraturas del país. Se buscó un vicepresidente de la República en el caso del señor Otto Sonnenholzner, pero penosamente él renuncia el 7 de julio pasado. En tales circunstancias, ¿cuál es el nivel de responsabilidad en política frente a un mandatario elegido en el Congreso de la República y que luego decide participar en elecciones? ¿Cuánta responsabilidad o irresponsabilidad hay en ello, doctora Rosalía Arteaga? A ver, bueno, primero no tenemos la certeza de que va a ser candidato, eso lo sabremos cuando esté inscrito, ¿no? Pero también hay que pensar que si es que no renunciaba y se lanzaba en las vísperas ya a inscribir una candidatura, toda la gente habría protestado diciendo que usó de su puesto para hacer plataforma para la campaña electoral. Entonces, tampoco se puede impedir que una persona salga de candidata, ¿no? En cualquier circunstancia. Y entonces yo creo que es más plausible que lo haga con un tiempo suficiente para decir no estoy usando los recursos del Estado ecuatoriano para una campaña electoral. Pero el tiempo dirá cómo el pueblo percibe si es que se da o no se da esta candidatura. Lo que sí es importante recalcar es que es necesario que haya mucha mayor reflexión al momento de depositar el voto en las urnas. No podemos seguir cometiendo errores, no podemos seguir eligiendo a personas que no tienen las condiciones, las características, la ética, la experiencia para gobernar el Ecuador, sobre todo viendo que tenemos tiempos muy difíciles, porque esto de la crisis económica no ha hecho más que empezar. Sí. Yo creo que puede seguirse agravando con el tema del desempleo, con la parálisis de muchos sectores productivos del Ecuador, con la baja de los precios de varios de los productos que exporta el Ecuador, ahora inclusive con el problema con el sector camaronero, porque China decide vetar la compra de camarón de algunas grandes productoras, la baja del precio del petróleo, disminución en ventas de flores. Entonces, todo esto es complicado y para ello vamos a necesitar gente que conozca y que lo haga con absoluta honestidad, con decencia, para poder sortear estos años difíciles que nos vienen al Ecuador, más difíciles que los que tenemos ahora probablemente. Y me pesa decirlo, porque yo soy por lo general una persona optimista, pero siento a veces esa gran preocupación y como le digo, un frente es el económico, pero el tema de la salud, el próximo gobierno va a tener que enfrentar el fortalecimiento de la salud pública, es decir, de los hospitales, proveerles de todos los insumos necesarios, de todas las garantías a médicos, a enfermeras, a paramédicos que trabajan allí. Y el otro frente también importante es el tema de la educación. Respondemos de forma debida, garantizando el acceso de todos a la educación, porque no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen computadoras, etcétera. Entonces habrá que garantizar ese acceso y esto tiene que hacerlo el Estado ecuatoriano, tienen que hacerlo los gobiernos, también alcaldes, entre otros, las prefecturas que deberían estar trabajando mucho más en la reactivación económica, porque la ley, la COTAD, que tiene que ver con los organismos Seccionales. locales, diríamos así, tienen, según la COTAD, la obligación, las prefecturas, de trabajar en la reactivación del aparato productivo, en apoyar a los emprendedores. Entonces, yo digo que si todos cumplimos la tarea, las personas trabajando, pagando impuestos, haciendo lo que debemos hacer, las autoridades haciendo gobiernos honestos y dedicándose a buscar salidas y propuestas creativas, el país puede salir adelante, pero al próximo gobierno le va a tocar duro, eso es real. Los desafíos precisamente para quienes opten por una candidatura a la presidencia de la República, usted lo ha señalado muy bien, doctora, los pronósticos auguran una recesión histórica, la caída de las exportaciones, la pobreza absoluta, inclusive la Organización Internacional del Trabajo estima en 47 millones los latinoamericanos que han perdido el empleo por esta pandemia. En tales circunstancias, Imagínese. usted lo ha señalado, doctora, de que quien llegue a la presidencia de la República, porque este gobierno ya quizás no tiene tiempo, ni lo tuvo, pero el próximo gobernante tendrá que trabajar en esta línea, en empleo, salud y educación, como usted muy bien lo ha señalado, doctora. Así es, Wilman, así es que tenemos que pensar muy bien los ecuatorianos por quién votamos, por quienes nos garanticen, como decía, esa combinación entre experiencia por un lado y por otro lado honestidad. Son fundamentales para gobernar un país. ¿Le veremos a usted de candidata probablemente en estas lides No, de ninguna presidencialistas? manera, no me ponga en la lista. Yo hace más de 20 años dije que me retiraba de la política, usted lo sabe, porque me he entrevistado varias veces Sí. y la verdad es que he cumplido. No he estado en la política, a pesar de que siempre tengo tentaciones y propuestas, pero yo estoy tranquila
trabajando desde el sector privado, fundamentalmente dedicada a temas de educación y comunicación, como le consta a la ciudadanía. La doctora Rosalía Arteaga, ex presidenta de la República y ex vicepresidenta. ¿Lo dije bien, doctora? Muchas gracias por habernos Sí, esta vez acompañado. sí. Gracias.